Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Gran Conflicto. Lección número 8. Luz desde el santuario. El texto para memorizar es Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En la interpretación de la profecía de tiempo de Daniel capítulo 8, versículo 14, la de las 2300 tardes y mañanas, condujo a William Miller a la fecha de 1844. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario que sería purificado de Daniel capítulo 8, versículo 14, era el planeta Tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en ese año. Ellos creyeron que en ese año venía Jesús por segunda vez. William Miller hizo los cálculos matemáticos correctos y perfectos, y llegó a esa fecha tan especial, el año de 1844. Pero se equivocó en el evento que sucedería en esa fecha, lo que los condujo al gran chasco. Poco después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, algunos milleritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña el libro de Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, observa el paralelismo entre Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 7 presenta la secuencia de los diferentes imperios que tuvieron incidencia en el pueblo de Dios. Babilonia, representada por un león con alas de águila. Medo-Persia, representada por un oso con un costado más alto que el otro. Grecia, representada por un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Roma, representada por una bestia espantosa y terrible. Y Daniel capítulo 7 menciona el juicio en el cielo. Ahora, Daniel capítulo 8 no menciona a Babilonia. El simbolismo usado aquí es el siguiente. El carnero de 2 cuernos que representa a Medo-Persia. El macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que representa a Grecia. El cuerno pequeño que representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Y Daniel capítulo 8 habla de la purificación del santuario. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, y así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. ¿En qué nos ayuda el paralelismo que existe entre Daniel capítulo 7 con Daniel capítulo 8? Nos ayuda en lo siguiente.
Primero, nos ayuda a comprender el verdadero significado de la purificación del santuario. Segundo, nos ayuda a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, de Daniel, capítulo 8, versículo 14. La expresión «la purificación del santuario» se refiere a el gran juicio investigador previo al advenimiento, es decir, el juicio previo a la segunda venida de Jesús. En este video y en las diferentes secciones, exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. La lección de esta semana se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 22 al 24 y el capítulo 28. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el santuario celestial. Segundo, en el lugar santísimo. Tercero, el juicio ha llegado. Cuarto, la buena noticia del lugar santísimo. Quinto, Jesús, nuestro abogado en el juicio. El santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Las Sagradas Escrituras describen dos santuarios. Primero, uno terrenal. Segundo, uno celestial. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las Escrituras en los meses posteriores al gran chasco de 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia. El que construyó Moisés, llamado terrenal, y el original, que está en el tercer cielo. ¿Sabes a qué hace referencia el término santuario utilizado en la Biblia? El sustantivo santuario proviene del hebreo Mikedash. Este término significa cosa o lugar consagrado. Santuario. En la Biblia, el término santuario se refiere a lo siguiente. Primero, se refiere al tabernáculo construido por Moisés. Este tabernáculo construido por Moisés era un modelo o tipo de las cosas celestiales. Segundo, este término santuario se refiere al verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico del santuario terrenal perdió su importancia. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. El santuario celestial es el lugar de la morada de Dios, lugar de reunión, de adoración y donde Él manifiesta su voluntad, juicio y perdón. El santuario celestial es el lugar donde el Dios trascendente se encuentra con sus criaturas celestiales. La profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14 se cumple en este tiempo final,
se cumplió en el año de 1844. El santuario al que se refiere esta profecía es el santuario del Nuevo Pacto, es decir, el santuario celestial. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: Cuando terminaron los 2300 días, el 22 de octubre de 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. El santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. El santuario terrenal fue proyectado según el celestial, lo que sugiere que no solo existía una correspondencia estructural entre ellos, sino también una correspondencia funcional. El santuario terrenal fue un punto de acceso al santuario celestial. El santuario terrenal era el lugar de la manifestación divina y del culto verdadero. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo, somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Además, Jesús quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Si es por nosotros, ¿qué beneficios nos trae? Como resultado de la intercesión de Jesús, se logra lo siguiente. Primero, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Segundo, ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. Tercero, somos verdaderamente libres. Libres de la condenación del pecado. Libres del control del pecado. Recuerda, al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. En el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 25. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el santuario terrenal, los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año. Los sacerdotes ofrecían a Dios sacrificios de animales. Este servicio recibía el nombre de el holocausto continuo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente.
Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El servicio diario llamado el holocausto continuo implicaba el uso de 2 compartimientos del santuario, el atrio y el lugar santo. Por otro lado, en el santuario terrenal había un servicio especial, el día de la expiación, llamado en hebreo Yom Kippur. En ese día los ojos de todo Israel se volvían hacia el santuario. Levítico capítulo 16 y 23 da instrucciones explícitas para el día de la expiación. Ese día se caracterizaba por: primero, todas las actividades comunes cesaban. Segundo, todo el pueblo ayunaba. Tercero, todo el pueblo examinaba su corazón. Buscaban a Dios con humildad y confesión sincera. Cuarto, era el único día que el sumo sacerdote entraba en nombre del pueblo ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Es de resaltar lo siguiente: cualquiera que no afligiera su alma en el día de la expiación sería cortado, ya no formaría parte del pueblo escogido. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Cómo era el día de expiación en el pueblo de Israel? Primero, el sumo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados. Segundo, el sumo sacerdote utilizaba una vestimenta especial. Tercero, se tomaban de la congregación 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Cuarto, el sumo sacerdote tomaba los 2 machos cabríos y los presentaba delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Quinto, el sumo sacerdote echaba suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Sexto, el sumo sacerdote hacía traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecía en expiación. Séptimo, en el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío de Jehová al santuario. Octavo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Además, aplicaba la sangre en los cuernos del altar de oro o altar del incienso, ubicado en el lugar santo del santuario. Aplicaba la sangre en el altar de bronce o altar de los holocaustos, ubicado en el atrio del santuario. Y así purificaba completamente todo el santuario. Noveno, habiendo acabado de expiar, es decir, terminada la ceremonia de expiación, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo de Azazel y confesaba los pecados de Israel. Décimo, el macho cabrío de Azazel era llevado al desierto con el fin de apartarlo del campamento para siempre. Un elemento importante a tener en cuenta es el siguiente: la sangre.
La sangre jugaba un papel de suma importancia en los servicios del santuario terrenal, tanto en el servicio diario como en el día de la expiación. Miremos lo que se hacía con la sangre en los servicios diarios o holocaustos continuos. La sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios. ¿Sabes qué enseña que la sangre fuera llevada dentro del santuario? Enseñaba lo siguiente. Primero, que existe un registro de pecados, es decir, de los pecados confesados. Segundo, enseña o muestra la responsabilidad que asume Dios sobre su resolución final del problema del pecado. En cuanto al primer aspecto, el registro de pecados, debemos saber lo siguiente. Aunque los pecados eran perdonados, quedaban registrados en el santuario terrenal, según el profeta Jeremías. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Este registro de pecados contaminaba el santuario terrenal. Miremos lo que se hacía con la sangre en el día de expiación. Ahora, en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás y revelaba su responsabilidad final por el problema del pecado. Este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que, al final del día de la expiación, Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo desde el año de 1844, al final de los 2300 días. Saldremos victoriosos en este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto, como dijo Elena de White. Somos justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Como resultado de esta justicia que se nos acredita o se nos imputa, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. Recuerda que afligir el alma significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. El juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El profeta Daniel, los apóstoles Juan y Pablo hablaron del tema del juicio.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Diciendo a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio es un tema prominente en toda la Biblia. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio, cuando los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. El apóstol Pablo añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Cuando Jesús regrese por segunda vez, traerá la recompensa a los seres humanos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, debe haber un juicio antes de eso, para mostrar qué recompensa recibirá cada uno cuando Él venga. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, habrá solo dos grupos: los salvos y los perdidos, los sabios y los necios. Hoy en el cielo, en el juicio previo o juicio investigador, se está determinando quiénes morarán por la eternidad, es decir, quiénes serán salvos. El pensamiento inspirado dice: Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Recuerda, no debemos temer el juicio. Por medio de Cristo, el perdón es nuestro, la libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida piadosa es nuestro, y la victoria final es nuestra. La buena noticia del lugar santísimo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 4 encontramos una valiosa promesa, una grandiosa invitación.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La observación que hace el apóstol Pablo aquí, en Hebreos capítulo 4, es la siguiente. Mantente firme. Retengamos nuestra profesión. Acerquémonos con confianza. Nunca te rindas. Centra tu fe en Jesús. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La sangre de animales desempeñó un papel crucial en el santuario terrenal. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Al mirar dentro del atrio del santuario terrenal, vemos sangre en los cuernos del altar de bronce. Al mirar dentro del lugar santo, vemos sangre en los cuernos del altar de oro o el altar del incienso. Y vemos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio, es decir, la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esta sangre de animales era símbolo de la verdadera sangre. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia de Dios no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice dos cosas. Primero, que Él perdona nuestros pecados. Y en segundo lugar, que Él borra para siempre nuestros pecados. Al leer Apocalipsis 11:19, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. esta visión de Apocalipsis 11, en el contexto del gran conflicto, nos muestra el vínculo inseparable de la ley y el Evangelio. Esta visión de Apocalipsis 11, Juan observa el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios en la sala del trono del universo. ¿Qué ve Juan en la sala del trono de Dios? En la base misma de la sala del trono de Dios se ve la ley de Dios en el arca del pacto. Aquí, en Apocalipsis 11, se ve el lugar santísimo del santuario celestial. El lugar santísimo del santuario celestial revela dos elementos del carácter de Dios. ¿Sabes cuáles son esos dos elementos? El primero, la justicia.
Segundo, el amor, expresado en la gracia y la misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios, porque, entre otras razones, está depositada en el arca del pacto celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El creyente, al entrar por la fe en el santuario celestial, encuentra lo siguiente. Primero, el perdón de nuestros pecados pasados. Segundo, el poder para vivir una vida obediente a la ley por medio de Cristo. Recuerda, Cristo murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Jesús, nuestro abogado en el juicio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos capítulo 10 revela la diferencia entre el ministerio de los sacerdotes del santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pablo dice al respecto lo siguiente: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Las Sagradas Escrituras dejan claro lo siguiente. Primero, que de una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Segundo, que el ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario celestial nos santifica. Tercero, que Jesús entró en el lugar santísimo y permanece como nuestro abogado en el juicio. Cuarto, mediante su sacrificio y su mediación, el pecado será eliminado de forma total y definitiva en quienes heredarán la vida eterna. Quinto, terminada esta fase del juicio, es decir, la fase del juicio investigador, se cerrará el tiempo de gracia. Sexto, terminada la gracia y al final de la última plaga, regresará Jesús por su pueblo. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Alcanzar la salvación es obra totalmente de Dios. Ser salvos por las edades eternas solo se debe a lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando él así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz.
Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre, y a través de su mediación, pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. El plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Recuerda que la intercesión de Jesús en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.